al otro lado. También en vida eran mercaderes navegantes que llegaban hasta el mundo árabe y otros lugares. Estos barcos son bastante pequeños, ¿no? Exacto. En las piedras nunca hay imágenes de barcos grandes. En todos los barcos que se ven en las piedras hay entre 15 y 20 personas. Eran barcos pequeños. En cierto modo es lógico. Si iban por un río ruso, podían transportar el barco por tierra de un río a otro. No eran barcos de guerra, eran para comerciar. La gente estaba muy involucrada en el comercio. Hace 20 años, esta réplica de un barco vikingo fue transportada por los ríos rusos hasta llegar al Mar Negro, siguiendo los mismos arduos viajes hechos por los ancestros vikingos 1000 años antes. Para trasladarse de río en río, la tripulación tuvo que arrastrar la nave durante cientos de kilómetros antes de poder llegar finalmente a Estambul. Así fue como los vikingos organizaron un vasto imperio comercial desde el Báltico a Bizancio. Bien, le mostraré el lugar donde hemos estado excavando. Debo advertirle que se necesita mucha imaginación. Hay que pensar que en este lugar vivían unas 400 o 500 personas. Cientos de casas, barcos entrando y saliendo en un puerto bien protegido. Esta es una aguja bastante pequeña. ¿Puede adivinar de qué está hecha? Parece marfil. Así es. Es muy suave y está extremadamente bien conservada. ¿Es de morsa? Sí, probablemente. No podemos asegurar que viene de Groenlandia, pero sabemos que tenían mucho de este material allá. Eso podría demostrar un contacto con Occidente. ¿Puede adivinar qué es esto? ¿Lo ha visto? Es un huevo. Solíamos llamarlo huevo de resurrección. Tiene un símbolo ortodoxo cristiano griego. Es de Kiev. ¿De Kiev, en Ucrania? Sí. Esta es una cuenta de cornalina. Al sol se ve muy hermosa. Esta probablemente viene de la región arábiga, del Mar Negro. De un poco más al sur, esta pieza pequeña en realidad es de vidrio. Se llama millefiore y son muchos colores mezclados. Lo importaban para hacer cuentas de vidrio. Este pequeño objeto muestra la importancia del contacto que tenían desde el Atlántico hasta el mundo árabe, que son distancias extremadamente largas. Sí, sus rutas comerciales explican cómo se enriquecieron tanto. Sí. Los comerciantes vikingos eran los corredores de productos básicos de su época. Amasaron una riqueza tan enorme que se podían permitir enterrarla en grandes cantidades para honrar a sus dioses paganos. Aquí tiene. Esto es solo una parte de un entierro. ¿Una parte? Una parte de 70 kilos de plata pura. Increíble, ¿no? Puede tomarlo. Pesa. Sí, pesa. Los llamamos brazaletes. Brazaletes. Era más bien una especie de moneda, si se puede llamar así. Algo como dinero en anillas, por ejemplo. También habían 14.000 monedas. En realidad son monedas inglesas. También hay algunas monedas alemanas y danesas. Estas son monedas árabes. Todas ellas. Estas venían del Imperio Árabe. ¿Cómo se hicieron tan ricos? Gotland era una suerte de intermediario en el mar Báltico. Era una parada natural para la gente que venía del oeste e iba hacia el este. Eran intermediarios. Los intermediarios del mar Báltico. Y ya sabemos que el intermediario es quien se hace rico. Por supuesto. ¿Qué tenía Gotland para ofrecerle a los árabes? Hierro. Les vendían productos de hierro, especialmente espadas. Eran traficantes de Hacían armas. trueque. La venta de armas y el comercio de esclavos eran negocios arriesgados, pero definitivamente eran expertos en ello. De su éxito y su espíritu pagano de libre empresa surgió algo más, tal vez su legado más importante, la forma en que se gobernaban a sí mismos. No tenían reyes.
En cambio, desarrollaron una especie de democracia donde todos tenían voz en una asamblea anual llamada Althing. ¿De qué manera esta forma de vida democrática se vinculaba con sus redes comerciales? Parece que casi todos los granjeros se involucraban en el comercio, aunque vivieran tierra adentro y no solo en la costa. Se ve claramente que era una suerte de sociedad igualitaria. Creo que también se puede apreciar en otras islas como Islandia. Hay un Althing en Islandia. No hay que olvidar que en la isla de Man tienen casi el mismo tipo de sistema. Para mantener la estabilidad creo que también hay que establecer tratados con los vecinos. Pienso en ellos, sentados aquí, planeando el próximo viaje al mundo árabe. Si uno se encuentra en un río, es vulnerable a los ataques, de modo que debían tener tratados. Era la forma de sobrevivir para poder llegar al mundo árabe. Había muchos tratados entre Gotland y otros lugares. Eso creo. Al parecer, los vikingos no solo eran navegantes inigualables, sino también hábiles políticos. Asimismo, eran exploradores intrépidos, colonos democráticos y comerciantes astutos. ¿Cree que los ingleses han falseado la imagen de los vikingos? Hay que considerar a quienes escribieron todas las historias sobre los vikingos. ¿Quiénes las escribieron? Los monjes. Por supuesto que no les interesaba hablar bien de ellos. Los vikingos eran pragmáticos. Se unían a las sociedades que colonizaban y finalmente se harían cristianos. Indudablemente hicieron mucho daño. Los saqueos a los monasterios retrasaron el desarrollo científico y el conocimiento durante generaciones. Pero en Europa del Norte surgía un nuevo tipo de sociedad. Una que sería flexible, adaptable y creativa, capaz de explotar nuevas ideas y realmente multicultural. Pero faltaba algo esencial, algo que los primeros bárbaros destruyeron cuando invadieron el Imperio Romano. El conocimiento del mundo clásico y su búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo. Pero sorprendentemente, esto logró preservarse en un lugar muy inesperado. Un lugar que continúa siendo el mayor secreto de la Edad de las Tinieblas. Al mismo tiempo que se escribían los evangelios de Lindisfarne en la Inglaterra anglosajona, un ejército árabe proveniente del norte de África entraba en España. Eran los moros. Los cristianos de la época los consideraban musulmanes y bárbaros, pero transformarían España, que ellos llamaban Al-Andalus, en una tierra de cultura, comercio y belleza. El Estado musulmán de Europa es el mayor secreto de la Alta Edad Media. Gran parte de nuestro conocimiento tiene sus raíces en el sur de España y la Edad de las Tinieblas, porque en ese lugar y en esa época florecieron el arte y la ciencia, la literatura, la poesía y la música abundaban. Lo más importante es que había tolerancia. Su capital era Córdoba. Había mezquitas y baños públicos por toda la ciudad. Había huertos y jardines adornados con fuentes. Había libros y bibliotecas. El papel, desconocido en el mundo cristiano, era fácil de encontrar. Fue una época muy estimulante. Existía mucha vida intelectual. Había un desarrollo científico importante que afectaba las matemáticas, la astronomía y la medicina. Los moros valoraban el conocimiento por sí mismo. Apreciaban los textos antiguos del mundo clásico y los traducían del griego y el latín al árabe. Aquí había una biblioteca muy importante y algunos representantes en las ciudades principales del Oriente musulmán estaban encargados de comprar la primera copia de cualquier libro que apareciera, que luego enviaban a la biblioteca. Era sin lugar a dudas la biblioteca más importante de Europa en esa época. Actualmente, en la Gran Mezquita todavía se puede atisbar la magnificencia de lo que una vez fue Córdoba. Era la mayor mezquita de su tiempo. Sí, era la mezquita más grande. Pero había muchas más. Probablemente había otras 15 o 20 mezquitas. ¿Cuántos fieles cree que ésta pudo congregar? A fines del siglo X,
probablemente unas 4 o 5 mil personas en una sola reunión. Es mucho. Aquí no había altar. Toda la gran sala, con sus 800 columnas, era un lugar sagrado. Muchas de estas columnas todavía están adornadas con las firmas de los orgullosos artesanos musulmanes que las hicieron. Pero era mucho más que un lugar de devoción. Era un lugar de reunión y de aprendizaje. Los estudiantes escuchaban sus clases sentados bajo estas columnas. Tal como en la Northumbria cristiana, la religión impulsaba la investigación científica. Para sus oraciones, los musulmanes debían establecer la duración exacta del mes lunar y la dirección de la Meca. Este sofisticado reloj de sol se hizo en Córdoba en el siglo X. El instrumento está firmado trabajo de Ahmed bin Zahar. Estos relojes de sol, que son de origen griego, tienen ciertas adaptaciones que corresponden a las necesidades religiosas, como esta curva que no existe en un reloj de sol griego. Es el desarrollo de un diseño griego clásico que fue adaptado para marcar la hora de las oraciones musulmanas del mediodía. Los relojes de sol que se ven, por ejemplo, en las iglesias sajonas en Inglaterra son mucho más primitivos. ¿De modo que la ciencia musulmana estaba más avanzada que la ciencia cristiana? Sí, en la segunda mitad del siglo X no hay lugar a ninguna duda. Creo que los científicos estaban interesados en la naturaleza y tenían la oportunidad de leer todo lo que habían escrito los griegos y desarrollarlo. ¿Está diciendo que los musulmanes lo cambiaron? Claro que lo cambiaron y agregaron nuevos elementos a la ciencia griega. Los moros perfeccionaron muchos instrumentos científicos. Uno de los más notables fue el astrolabio portátil, un calculador portátil de mediciones astronómicas. Tenía muchos usos, desde establecer la hora del día hasta predecir el futuro. Si piensa, en la época, los astrónomos tenían que vivir de algo y una forma de hacerlo era estableciendo horóscopos. Pero es muy portátil, ¿no cree? Es tan portátil como un CD actual. Puede ser muy pequeño o enorme. Yo he visto astrolabios de este tamaño. La España musulmana fue el puente a través del cual la ciencia árabe llegó a Europa. Por ejemplo, la introducción de los numerales de la India. Los numerales que usamos actualmente. La España musulmana hizo posible que Europa recuperara su herencia científica y filosófica que había perdido completamente. Aquí la ciencia y el conocimiento tenían un estatus. Los estudiosos musulmanes traducían textos del griego, del persa y del latín al árabe, y luego seguían elaborándolos hasta crear nuevos cuerpos de conocimientos. Estudiantes de todo el mundo venían aquí para encontrarse con estudiosos musulmanes, cristianos y judíos y aprender filosofía, matemática, ciencia y medicina. Los visitantes extranjeros también tenían la oportunidad de admirar las destrezas prácticas de los moros. No solo tenían estudiosos y artesanos, también tenían urbanistas ambiciosos. Se ven en las piedras, hay entre 15 y 20 personas. Eran barcos pequeños. En cierto modo es lógico. Si iban por un río ruso, podían transportar el barco por tierra de un río a otro. No eran barcos de guerra, eran para comerciar. La gente estaba muy involucrada en el comercio. Que se necesita mucha imaginación. Hay que pensar que en este lugar vivían unas 400 o 500 personas. Cientos de casas, barcos entrando y saliendo en un puerto bien protegido. Al otro lado. También en vida eran mercaderes navegantes que llegaban hasta el mundo árabe y otros lugares.
Estos barcos son bastante pequeños, ¿no? Exacto. En las piedras nunca hay imágenes de barcos grandes. En todos los barcos que se... Hace 20 años, esta réplica de un barco vikingo fue transportada por los ríos rusos hasta llegar al Mar Negro, siguiendo los mismos arduos viajes hechos por los ancestros vikingos 1000 años antes. Para trasladarse de río en río, la tripulación tuvo que arrastrar la nave durante cientos de kilómetros antes de poder llegar finalmente a Estambul. Así fue como los vikingos organizaron un vasto imperio comercial desde el Báltico a Bizancio. Bien, le mostraré el lugar donde hemos estado excavando. Debo advertir